Hoy empezamos entonces con un tema nuevo que, con el cual volvemos un poco al tema de circuitos eléctricos, y con un nuevo ingrediente ahora. Los circuitos que habíamos estudiado ¿no? en la primera mitad de la materia correspondían al régimen estacionario, ¿no? En donde las corrientes eran estacionarias y no variaban en el tiempo. Y ahí nos habíamos encontrado más que nada con ecuaciones algebraicas, ¿no? Sistemas de ecuaciones que uno podía plantear planteando las leyes de Kirchhoff, ¿no? En las distintas partes del circuito uno podía plantear un sistema de ecuaciones algebraicas, lineales, y, y nada, resolverlas, ¿no? Encontrar las corrientes, las diferencias de potencial en cada parte del circuito, pero esas corrientes eran constantes en el tiempo. Hoy vamos a volver a estudiar circuitos, pero teniendo en cuenta ahora la posibilidad de que las corrientes varíen en el tiempo, ¿sí? Las corrientes ya no van a ser estacionarias, sino que van a variar en el tiempo. En consecuencia, en vez de ecuaciones algebraicas, nos vamos a encontrar ecuaciones diferenciales, ¿no? Para las corrientes. Bueno, pero antes de zambullirnos en eso, vamos a hacer un mini repaso sobre algunas ideas y algunos conceptos que teníamos, ya tenemos ¿no? de esa primera parte, y algunos nuevos que vimos hace poquito. Entonces, acá están organizados los 4 elementos de circuitos más comunes que nosotros vamos a considerar acá en la materia, que son las baterías, las resistencias, los capacitores, y este nuevo que es la inductancia, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos vamos a ver, bueno, cómo podemos calcular la diferencia de potencial entre los dos terminales y cómo se relacionan con la energía o con la potencia que disipa cada uno de ellos, o que produce en este caso, ¿no? Entonces, en el caso de una batería o una fuerza electromotriz, la diferencia de potencial delta V entre ¿no? entre los puntos A y B, V sub A menos V sub B, es justamente la, la FEM que me entrega la batería, que llamamos epsilon habitualmente ahora. Y sabemos que si ¿no? por esa línea que va de A a B circula una corriente I, entonces la potencia entregada por esa batería va a ser I por epsilon. Cuando tenemos una resistencia, por ejemplo, entre dos puntos de un circuito A y B, la diferencia de potencial ahora está dada por el producto de R por I, ¿sí? La resistencia por la corriente, que en breve la vamos a relacionar con la derivada de Q con respecto al tiempo, ¿sí? En un momento vamos a ver por qué. Y bueno, y en una resistencia, si circula una corriente I, ¿no? entre esos dos puntos, se va a disipar energía con una potencia que es R por I cuadrado. También la puedo escribir en función de delta V usando esta expresión, ¿no? Luego, si tenemos un capacitor ¿no? entre dos puntos, ahí delta V no debería ser menos R por I. Sí, a ver si lo escribí bien. Tenés razón. Para un cacho, porque quiero ver. O sea, es V sub A menos V sub B, y estoy suponiendo una corriente en esa dirección. Sí, tenés razón. Gracias por la aclaración. Me quedé dudando porque quizás pensé que por ahí lo había escrito a propósito de otra manera, porque ahora van a ver en un momentito que uno va a tener que tener mucho cuidado con los signos de estas cosas. Pero en este caso está bien lo que decís. El problema de la práctica vuelve a nosotros. ¿Por qué? ¿Ya tuvieron algún tema con esto?
Oh, bueno. Bueno, hoy vamos a pensar mucho sobre este tema, así que aprovechen para preguntar, ¿sí? Si les aparecen dudas, porque lo vamos a mirar con mucho cuidado, justamente ese tema. Pero básicamente, fíjate que si la corriente va del punto B al punto A, como está dibujada acá, entonces tiene que haber una caída en el potencial. Entonces B sub A menos B sub B tiene que ser negativo, ¿no? Entonces, si yo estoy suponiendo que la corriente es positiva en esa dirección, tengo que poner un menos acá, porque esto es una caída en el potencial. Después puede suceder, por supuesto, que yo haya postulado mal el sentido de esta corriente y que entonces me dé negativa la corriente, ¿no? Eso puede pasar en la cuenta, como tengo unas mallas o un circuito. Pero bueno, tenemos también capacitores, y para los capacitores la diferencia de potencial entre A y B es Q sobre C. Fíjense que acá estoy dibujando este como un potencial mayor que el de abajo. Quizás no fue lo más feliz de todas, ¿no? Mi convención tendría que haber sido consistente en cuál es el potencial mayor siempre, pero bueno. La diferencia potencial entre A y B es Q sobre C. Y en un capacitor puedo almacenar energía o carga. ¿Sí? Puedo almacenar carga Q o energía en el campo eléctrico que está contenido dentro del capacitor, que es un medio de Q por B, o un medio de Q cuadrado sobre C, o un medio de C por B cuadrado. Estas expresiones son equivalentes y están relacionadas por esta expresión. Acá, muchas veces cuando uno escriba estas ecuaciones, abusa un poco de la notación y en vez de escribir delta B directamente escribimos B, ¿no? Como la diferencia de potencial entre A y B. Bien, aclarado. Y por último tenemos la inductancia. La inductancia es un nuevo elemento del circuito que básicamente es un elemento que tiene una autoinductancia grande o considerable. La autoinductancia la vimos la clase pasada, si lo recuerdan, y lo que me relacionaba era la FEM inducida con la variación de corriente. ¿Se acuerdan? La FEM inducida era menos L por I punto, menos L por la derivada de I con respecto a T, donde L era lo que caracterizaba esa autoinductancia. Y típicamente, así como típicamente los capacitores se hacen con placas a veces enrolladas, pero para que ocupen menos espacio, las inductancias se hacen con solenoides que generan campos magnéticos bien confinados y bien intensos. Entonces, esos son lo que van a encontrar habitualmente en circuitos electrónicos. La diferencia de potencial, entonces, en una inductancia es menos L por la derivada de I con respecto a T. ¿Sí? Y si I es igual a Q punto, entonces I punto es Q2 puntos, ¿no? Es la derivada segunda de la carga. Bueno, y en una autoinductancia habíamos visto que se almacena, entre comillas, corriente o energía en el campo magnético B, ¿no? En el campo magnético que se genera dentro de ese solenoide, y esa energía está dada por un medio de L por I cuadrado. Entonces vemos que tenemos elementos que entregan energía, como la FEM o las baterías, elementos que la disipan, ¿no? Que la disipan térmicamente, como las resistencias o las lamparitas o lo que sea, digamos, que uno represente por esa resistencia, y tenemos elementos que almacenan esa energía, ya sea en forma de campo eléctrico o de campo magnético, en forma de carga o en forma de corriente, como son el capacitor y la inductancia. ¿Sí? Y Lautaro, preguntabas ahí por qué queremos generar un campo magnético. Y no es que uno quiera generar un campo magnético dentro de este componente, que esa sea la finalidad, sino lo que esta autoinductancia o esta inductancia va a generar en la dinámica de la corriente del circuito. ¿Sí? Va a ser un elemento que me va a permitir generar variaciones de la corriente de alguna cierta manera. ¿Ok? Y va a ser un poco complementario al capacitor, quizá de alguna forma. Vamos a ver, en un momento todo esto se va a volver un poco más claro cuando veamos
qué efecto tienen, ¿no? Cada una de estas cosas en un circuito que tiene corrientes variables en el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a estudiar son algunos casos sencillos, medio como ejemplos, de qué pasa cuando introduzco una situación en algún circuito que está fuera del equilibrio y que por lo tanto va a cambiar en el tiempo, ¿sí? Entonces estos caen dentro de la categoría de problemas que se llaman transitorios, en donde hay corrientes que cambian de alguna manera hasta que se llega a algún régimen estacionario, ¿sí? A ver lo opuesto de transitorios. Entonces vamos a considerar algunos ejemplos de esto. Y en el primero vamos a poner dos viejos conocidos, ¿sí? Las resistencias y los capacitores, que hasta ahora los habíamos considerado en circuitos con corrientes estacionarias. Cuando uno tenía corrientes estacionarias, donde había un capacitor no circulaba una corriente, ¿no? ¿Se acuerdan que si tenía un capacitor y la corriente era estacionaria, no podía haber, el régimen era estacionario, no podía haber corrientes en esa rama del circuito? Y entonces, para ganar intuición, vamos a ver qué pasa si cargamos un capacitor, por ejemplo, como en este dibujo, conectamos una batería, acá tengo un interruptor, ¿sí? Que conecta la batería al capacitor, el capacitor se va a cargar con una carga positiva en la placa de arriba y una carga negativa en la de abajo, y va a llegar a un determinado potencial, ¿sí? Una diferencia de potencial delta V que vamos a llamar V0, y que va a ser igual a la FEM, ¿no? Entonces, V0, o la diferencia de potencial inicial entre los extremos del capacitor, va a ser igual a la FEM. Entonces uno puede relacionar esa diferencia de potencial con la carga, ¿no? Y la carga va a ser C por V. Entonces en ese instante inicial, que vamos a llamar a t igual 0, ¿no? Q de 0 va a ser igual a C por V0, que es la diferencia de potencial que estamos generando con la batería. Entonces a continuación vamos a desconectar la batería. Esto es un interruptor, como decía, una llavecita. La desconectamos y la conectamos al otro extremo, que es donde está la rama que contiene una resistencia, ¿sí? Entonces, al cabo de esa reconexión, lo que tenemos es un circuito como el que está dibujado acá, lo que vamos a llamar un circuito RC. Toda esta operación que describimos acá es sencillamente una manera de generar esta configuración inicial, en donde tengo una carga más Q en la placa de arriba y una carga menos Q en la de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo conecto este capacitor cargado a la resistencia en un circuito como este? ¿Qué se les ocurre que va a pasar? Primer momento. ¿Qué sucede? Claro, lo que decís, Lautaro, está bien, pero lo primero que sucede, o sea, cuando apenas lo conecto, ¿qué empieza a pasar? Inicialmente no tengo ninguna corriente en el circuito, ¿no? Y yo cierro esta llave, lo que me encuentro es que tengo un exceso de carga en una placa, ¿no? Y una falta de carga en la otra. Entonces, podemos imaginar que va a circular una corriente. O sea, que esto va a impulsar, puede imaginar que las cargas positivas generan un campo eléctrico que va a hacer que esas mismas cargas positivas se vayan de la placa, ¿no? Y sean empujadas hacia la placa de abajo. Entonces aparecerá una corriente y eventualmente, como ahí plantea Lautaro, quizás esa corriente eventualmente se lleva toda la carga que había en la placa de arriba y esa carga llega a cero, ¿no? Entonces, está bien, eso es una intuición correcta. Vamos a ver más formalmente cómo escribir eso, ¿sí? Entonces, si llamamos
si llamamos B a la diferencia de potencial que hay entre las dos placas del capacitor en un momento dado de todo este proceso, entonces la diferencia de potencial, delta B, o B sub A menos B sub B, la llamo B. Entonces la carga en el capacitor va a ser C por V, ¿sí? Por esa diferencia de potencial. Entonces uno puede sumar las diferencias de potencial cuando le pega una vuelta al circuito, por ejemplo saliendo de B, pasando por A y volviendo a B. Lo primero que me encuentro es el capacitor, entonces hay una diferencia de potencial Q sobre C, ¿no? Cuando paso de B a A, el potencial aumenta. Y después cuando atravieso la resistencia en la dirección de una corriente que yo postulo que circula en sentido horario, tengo una caída de potencial menos R por I. Y después de atravesar la resistencia vuelvo al mismo punto de partida, con lo cual esto tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces acá viene un tema que es delicado, que es el tema de los signos. El problema que tengo en esta ecuación, esto es una ecuación que tiene dos variables en principio, ¿sí? La carga en el capacitor y la corriente que circula por la resistencia. Entonces, así como está, esta ecuación no la puedo resolver. Puedo encontrar una expresión que me vincule una con la otra, pero me estaría faltando una ecuación para resolver esta ecuación de manera algebraica, ¿no? O sea, como está escrita ahí. Sin embargo, lo que sabemos es que la corriente está relacionada con la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿no? Ahora, acá lo que hay que tener mucho cuidado al escribir esta relación, lo importante es tener claro a qué vamos a llamar I y a qué vamos a llamar Q, ¿sí? Entonces, si yo... Q es una variable, ¿no? Ahora, una variable del problema. Si yo llamo Q a la carga positiva que hay en la placa de arriba, y llamo I a la corriente, que es positiva cuando circula en sentido horario, como está en este dibujo, ¿sí? Entonces, fíjese que la corriente es igual a menos la derivada de Q con respecto al tiempo. ¿Sí? No es Q punto, sino menos Q punto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una corriente positiva en aquella dirección, que se está llevando cargas positivas, la variable Q, que me representa cuánta carga hay en esa placa, va a decrecer con el tiempo, ¿sí? Entonces, si tengo una corriente positiva, Q punto va a ser negativa, y tengo que tener este signo menos adelante. ¿Se entiende eso? Pensémoslo un minutito, porque nos vamos a encontrar con varias de estas cosas a lo largo de hoy, y está bueno ir pisando sobre seguro esto. Bien. Claro. Acá lo que hay que pensar, nosotros estamos acostumbrados a definir la corriente como la derivada de Q con respecto al tiempo, pero cuando hacemos eso pensamos en, estoy mirando un punto en el hilo, ¿sí? Y ese diferencial de Q es cuánta carga pasa por ese punto, ¿está bien? Pero lo que hay que tener en cuenta es que acá la variable Q, lo que llamamos Q, con la letra Q grande, es la cantidad de carga en este capacitor, ¿sí? Esa es la clave acá. Entonces, si yo tengo una carga positiva almacenada en la placa de arriba y una corriente que se está llevando carga positiva, y esa corriente la defino positiva como está
dibujada en esta flecha, entonces cuando ¿cómo se dice? La carga en la placa está disminuyendo, entonces la derivada de Q con respecto al tiempo es negativa, porque Q está decreciendo, ¿sí? Entonces con este signo menos, esta cantidad menos Q punto es positiva, que es lo que me da la corriente, que yo defino como positiva cuando va en esa dirección. Por ahí lo que puede ayudar también es que piensen en otras situaciones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo llamo, pienso en la corriente como en la dirección contraria? En ese caso tendría el signo cambiado acá, ¿no? Pero lo importante es tener claro cómo uno definió las cantidades y qué representan las variables, ¿sí? Porque estas Q, I ahora son variables que representan cantidades físicas, ¿no? La carga en esta placa del capacitor, la corriente que pasa por este cable, ¿sí? En aquella dirección. Vamos a volver sobre cosas parecidas, así que tienen oportunidad de preguntar de nuevo también. Entonces tenemos ahora dos ecuaciones, ¿no? Tenemos la ecuación que vincula Q con I, que me dice que R por I es Q sobre C, y tenemos la ecuación diferencial que me dice que I es menos Q punto. Entonces, si junto estas dos cosas, reemplazo la corriente en esta ecuación, me queda que Q punto es menos 1 sobre RC por Q. Y esta ahora sí es una ecuación diferencial, ¿sí? Para la dinámica de la variable Q. Entonces, a diferencia de la situación que teníamos antes, donde teníamos ecuaciones algebraicas, como les prometía, aparecen ecuaciones diferenciales ahora para las variables, porque están cambiando en el tiempo. Y en general lo que uno tiene que hacer es usar estas relaciones entre la corriente y las derivadas de la carga para sacarse de encima variables de las ecuaciones que uno escribe al plantear la malla del circuito. Entonces, esta es una ecuación diferencial bastante sencilla, ¿no? Es Q punto es igual a algo por Q. ¿Qué tipo de solución tiene esto? ¿Se acuerdan? Sabemos resolver esto, ¿no? Ya lo deben haber visto como 80 veces. Claro, es un exponencial, ¿no? Bien, antes de plantear la solución, les quiero introducir un tipo de diagramas que son muy útiles cuando uno tiene ecuaciones diferenciales, sobre todo en una sola variable como esta. Entonces, antes de resolverlo, lo que uno puede hacer es, fíjense que Q punto, la derivada de Q con respecto al tiempo, es una función de Q, ¿no? Es una función de Q, que en nuestro caso es menos algo, menos una constante positiva por Q. Entonces, si yo grafico en este gráfico, grafico Q punto en función de Q, lo que tengo es f de Q en función de Q, ¿no? Y f de Q es una recta de pendiente negativa. Pendiente es menos 1 sobre RC. Entonces, en particular, lo que vemos es que para Q igual 0, Q punto vale 0. Entonces hay un punto en el origen, que es lo que se llama un punto fijo. Si yo pongo el sistema en ese punto, se queda ahí, ¿sí? No se mueve para ningún lado. Por otro lado, podemos ver del gráfico este, fíjense, que si Q es menor que 0, o sea, de este lado del gráfico, la recta se encuentra por arriba de la horizontal. Entonces Q punto es positivo. Eso quiere decir que si estoy en cualquier punto de este lado, me voy a mover hacia la derecha, ¿sí? Porque Q punto es positivo. Y a la inversa, si Q es positivo, estoy de este lado del plano, la recta está por debajo, ¿no? Por debajo de la horizontal, entonces Q punto es menor que 0,
y cualquier valor de Q, ¿no?, del lado positivo del plano va a tender a moverse hacia la izquierda, va a disminuir la carga. ¿Sí? Entonces, si tengo una carga negativa, va a moverse hacia el cero, va a aumentar, y si tengo una carga positiva, va a disminuir hacia el cero. Entonces, entre otras cosas, esto me dice que es el punto fijo en cero, en el origen, es un punto fijo estable, ¿no? Porque si yo me muevo, si yo tengo un sistema ahí, y lo muevo un poquito para un lado o para el otro, va a tender a volver al origen. Este es un sistema muy simple y, como decíamos, lo podemos resolver, lo vamos a hacer en un momento. Pero también me permite introducir este tipo de ideas, ¿sí?, que son bastante valiosas cuando uno tiene sistemas un poco más complicados, cuando esta f de q es algo más complicado que una recta así, por el origen. Entonces, la ecuación diferencial que tenemos la podemos reescribir de esta manera, ¿no? Es dq sobre q es igual a 1 menos 1 sobre rc por diferencial de t. Y separamos las variables de esta manera, ¿no? Ahora tengo la variable q de un lado, la variable t del otro, y uno puede integrar esta expresión de los dos lados. Pero antes de mandarnos a hacer esa integral, otra cosa que es interesante, fíjense, es que las unidades de esta constante, RC, son unidades de tiempo, ¿no? Porque acá tengo carga sobre carga, es decir, que esto es adimensional. Entonces acá tengo tiempo, abajo tengo que tener tiempo, ¿sí? RC tiene unidades de tiempo, entonces, y me permiten definir lo que llamamos un tiempo característico, que voy a llamar tau sub c, lo definimos como RC. Ahora vamos a ver qué significa ese tiempo característico físicamente, ¿sí? Entonces, introduciendo ese tiempo característico en la ecuación, la podemos escribir así, menos dt sobre tau c. Y a esta, como decía, la integramos. Cuando el tiempo va de 0 a t, la carga va de q sub 0 a un valor final q. ¿No? A la izquierda tenemos la integral de 1 sobre q, que es el logaritmo, y a la derecha la integral del diferencial de t', que es t menos 0 me da t, ¿no? Entonces uno puede despejar q, y lo que obtenemos es que q es q sub 0 por la exponencial, ¿sí?, de menos t sobre tau c. Exponenciando toda esta expresión, y recordando que la exponencial de una suma, de una resta en este caso, es el producto de las exponenciales. Es e al logaritmo de q0, que es q0, por e a la menos t sobre tau c. Q0 ya sabíamos que es c por b0, ¿no? O sea que si queremos escribir esto en función de los parámetros del problema, tendríamos que escribir Q0 como c por b0, que son los parámetros conocidos. Y derivando Q, ¿no?, la corriente, lo obtengo derivando Q, es menos Q punto, y esto es menos la derivada de esto, ¿sí?, que es Q0 sobre tau c por e a la menos t sobre tau c. Entonces tengo una corriente inicial I sub 0 que es Q0 sobre tau c. Si reescribo en función de las constantes, eso es B0 sobre R. ¿No? La diferencia de potencial inicial dividido R me da la corriente inicial. Entonces estas dos expresiones, ambas son exponenciales decrecientes, ¿no? Vemos que la carga parte de un valor inicial, Q0, y decae exponencialmente a 0. Y del mismo modo, la corriente tiene un valor inicial, primero era 0, ¿no? Cuando conecto vale I sub 0, y decae exponencialmente a 0. Entonces lo que vemos es que este tiempo, no lo dibujé ahí, me olvidé, pero este tiempo característico tau c, fíjense, es el tiempo característico de decaimiento de la exponencial, ¿sí? Es cuánto tiempo necesito para que la corriente vaya a 1 sobre e de su valor inicial, o que la carga vaya a 1 sobre e de su valor inicial. Cuando t es igual a tau c, tengo e a la menos 1. Y es una manera en la que se definen escalas temporales típicas, ¿no?, en sistemas físicos. Entonces eso es lo que pasa con este circuito, ¿no? El capacitor se descarga
exponencialmente y se establece una corriente que es máxima, ¿no?, al conectar el circuito y que decae exponencialmente también. Entonces, ¿qué pasa si tengo un circuito formado ahora por una resistencia y una inductancia? Así vamos a introducir la inductancia y vamos a ver qué tipo de cosas hace. Pero esta vez, en vez de descargar un capacitor, lo vamos a conectar a una batería, ¿sí? Epsilon 0. Una FEM que genera una diferencia de potencial, epsilon sub 0, y que está conectado a través de una llavecita, ¿no? Al principio la corriente es 0, cierro la llave, y se va a establecer una corriente en este circuito que tiene una resistencia y una inductancia. Bueno, esto que está acá es una observación un poco general que justifica un poco también el tipo de circuitos que muchas veces uno considera, ¿no? En realidad, tanto la batería como la bobina que uso para generar una inductancia, como los hilos del circuito, además de la resistencia, todo tiene resistencia, ¿no?, en un sistema real. Pero uno puede representar la suma de todas esas resistencias en R. Entonces este circuito ideal, de alguna forma, en donde los hilos no tienen resistencia, y esta componente, que es una inductancia, está hecha por un cable enrollado muy finamente en un solenoide, en principio también tiene una resistencia, yo puedo adjudicar todas las resistencias del circuito a R, ¿no? Y de la misma forma puedo adjudicar la autoinductancia de distintas partes del circuito a L. Es una observación medio lateral, ¿no?, del problema este. Entonces, primero pensemos de nuevo el problema cualitativamente. ¿Qué se les ocurre que va a pasar ahora cuando yo cierre el circuito? Acá tengo una llavecita, ¿sí? Inicialmente no hay corriente en el circuito y ahora cierro la llave. Así no chusmean, voy a tapar. ¿Qué se les ocurre que va a pasar ahí? Claro. Se va a empezar a generar un campo magnético porque ¿qué va a aparecer? Va a aparecer una corriente, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tan rápido va a suceder eso? Porque en este problema del capacitor y la resistencia, ¿no?, apenas yo cierro la llave a t igual 0, la corriente es máxima, ¿no? Se establece una corriente máxima a t igual 0 que va decayendo con el tiempo. En este caso, ¿se les ocurre que va a pasar algo similar? Cuando yo cierro la llave, voy a tener una corriente máxima al principio. Vamos a mostrarlo un poco más. Claro, va a ir creciendo de a poco la intensidad de la corriente. ¿Por qué va a crecer de a poco? Al cerrar el interruptor, ¿no?, la FEM va a querer generar una corriente. Es decir, va a querer que la corriente cambie y que aumente, ¿no? Pero acá tenemos una inductancia, una autoinductancia, que como vimos en la clase pasada, lo que hace es oponerse a los cambios de corriente, ¿se acuerdan? Entonces, cuando la FEM genera una diferencia de potencial que empuje, ¿sí?, a los portadores de carga a generar una corriente, va a aparecer una FEM inducida en la autoinductancia que se va a oponer a ese cambio. Entonces la corriente va a aumentar gradualmente, ¿sí?, en contra de esa FEM inducida que va a haber en la inductancia L. Entonces podemos imaginar, ¿no?, que va a aumentar gradualmente hasta alcanzar algún valor estacionario la corriente. Vamos a ver si eso es cierto. De nuevo podemos recorrer el circuito, partimos de acá abajo si quieren, pegamos toda la vuelta y nos encontramos alternativamente las distintas componentes, ¿no? Primero la FEM, después la resistencia y después la inductancia.
y volvemos al punto de partida. Y vamos a suponer que la corriente circula en sentido horario. ¿Hay un comentario ahí? Si en vez de una FEM teníamos un capacitor cargado, ¿iría aumentando al principio y después decae? Sí, es un buen planteo. Es muy interesante ese problema, creo que está en la práctica, de hecho. Con suerte, con los elementos que les voy a dar ahora, van a poder plantear ese problema que así o modificado, creo que con resistencia cero, está en la práctica. Y va a ser muy interesante lo que pase. Hoy vamos a ver algo parecido al final. Porque se va complicando la cosa, vamos a ver. Entonces, tengo estos tres componentes, ¿no? La FEM, la resistencia y la autoinductancia. La FEM establece una diferencia de potencial, ¿no? Que es epsilon 0. Entonces, esperamos que la corriente circule en este sentido en que la dibujamos. ¿Sí? Acá no hay, en principio, mucha sorpresa de que vaya a suceder otra cosa. Entonces, al atravesar la resistencia, ¿no? Entre el punto A y el punto del medio, el punto B era el del medio en realidad, este era el punto C, no importa. Al atravesar la resistencia voy a tener una caída de potencial que es menos R por I, ¿no? Si yo voy en la dirección de la corriente. Ahora, ¿qué pasa al atravesar la inductancia? Bueno, acá pasa algo sutil, de nuevo, donde tenemos que tener en cuenta quiénes son estas variables que estamos considerando, ¿no? La corriente, entonces, en principio circula en esta dirección. Si la corriente está aumentando, porque la diferencia de potencial que aparece ¿no? en una autoinductancia es L por I punto. Lo que me ocupa ahora es el signo este. O sea, ¿qué signo tengo que poner acá? Si la corriente está aumentando, o sea, si I punto es mayor que 0, la inductancia va a oponerse a ese cambio de corriente. Entonces, esta FEM va a tener que ser negativa. Entonces, si esto es positivo, para que esto sea negativo, tengo que tener el signo menos acá. ¿Sí? Entonces tengo una caída de potencial que es menos L por I punto. Entonces la ecuación diferencial para la corriente ahora es, ¿no? Reacomodando esa expresión, es L por I punto más R por I menos epsilon 0 igual a 0. De nuevo, esta es una ecuación que es una derivada temporal de algo igual a una expresión lineal de esa variable, ¿no? Esto de nuevo me da cosas exponenciales, si lo resuelvo. Pero otra vez, la solución es un poco más complicada porque tengo la homogénea, ¿no? Entonces, primero pensemos un poco cualitativamente de nuevo qué representa esa ecuación diferencial. También vemos que acá tengo corriente sobre tiempo, y acá tengo corriente, entonces esto es una inversa de tiempo, ¿no? L sobre R va a ser una escala temporal de nuevo, que vamos a llamar tau sub L, en este caso, es un tiempo característico de la inductancia, ¿sí? Entonces, introduciendo este tiempo característico, I punto es menos 1 sobre tau por I más epsilon 0 sobre L. Y acá podemos introducir esta función de I, que es el lado derecho de la ecuación diferencial, epsilon 0 sobre L menos I sobre tau L. Entonces, si yo grafico I punto versus I, esta función de la corriente, de nuevo, es una recta decreciente, pero ahora con una ordenada al origen, ¿no? Epsilon 0 sobre L. Entonces, por un lado sabemos que para I igual 0, I punto vale epsilon 0 sobre L. Eso me da la variación inicial, la variación, ¿sí? Inicial de la corriente. Y por otro lado, vemos que esa recta va a cruzar en algún momento la horizontal,
va a ser igual a 0 cuando la corriente sea igual a este valor I estrella, que lo saco resolviendo esta ecuación, ¿no? Cuando esto es igual a 0, lo que obtengo es que la corriente vale epsilon 0 sobre R. Entonces acá pasa algo similar a lo que pasaba antes. Como la recta esta tiene pendiente negativa, cuando estoy a la izquierda del punto fijo este, y punto es positivo, cuando estoy a la derecha, y punto es negativo. Es decir, que esto es un punto fijo estable, ¿sí? Si yo estoy en este punto de corriente 0 y, perdón, donde la corriente es estacionaria, porque I punto es 0, ¿sí? Estoy en este valor de la corriente estacionaria y la disminuyo, entonces I punto va a ser positivo y va a patear para ese lado, la va a tratar de aumentar hasta ese valor nuevamente. Y al revés, si yo aumento la corriente, ¿sí? Va a aparecer un I punto negativo que me va a llevar hacia la izquierda. Entonces, por otro lado, ¿no? Si yo parto de I igual a 0, y punto va a tener este valor, epsilon 0 sobre L, y punto va a ser mayor que 0, o sea que me va a llevar hacia aquel lado, ¿sí? Entonces, cualitativamente puedo escribir la solución, ¿no? La solución I en función del tiempo de esta ecuación me dice que primero la corriente aumenta con esta pendiente, epsilon 0 sobre R. Después pasa algo y asintóticamente va a ir a parar este valor I estrella, ¿sí? Que dijimos que era epsilon 0 sobre R. ¿No? ¿Está bien esto? Sí. Esto está mal. Esto es epsilon 0 sobre L, ¿no? Bien, lo había corregido acá, pero no lo escaneé de nuevo. Bien, entonces ven que cualitativamente uno puede saber cómo se va a comportar el sistema sin haber resuelto la ecuación diferencial. Todavía no la resolvimos. ¿Está bien? Entonces ven que este método de representar las cosas, cuando uno tiene ecuaciones diferenciales de una variable, es muy fuerte realmente, porque me permite decir prácticamente todo lo que me interesa saber del sistema sin hacer ninguna cuenta casi, ¿no? Bien, para integrar la ecuación diferencial, esto es una cuenta que ya se la habrán topado en física 1, o en algún otro lado también, si vieron ecuaciones diferenciales en matemática. Yo la escribí acá la cuenta por si la quieren chequear, ¿sí? Lo que hice fue definir I punto, lo definí como J, de manera que tengo una ecuación diferencial que me dice que J punto es igual a menos 1 sobre tau L por J, ¿sí? Reescribiendo la ecuación de arriba. Y esa ecuación la sé integrar, es una exponencial, y bueno, después vuelvo a la variable I, con un cambio de variables nuevamente. Lo que nos encontramos es una corriente que tiene este comportamiento, ¿sí? Epsilon 0 sobre R por 1 menos la exponencial decreciente de T sobre tau L, ¿no? Tau L ahora es la constante de tiempo, este característico de la inductancia, y lo que me dice es qué tan rápido llego a 1, ¿no? Porque acá, cuando t tiende a infinito, este término va a morir, y voy a ir a parar este valor, ¿no? Para t igual 0, esto vale 0, ¿no? Porque a la 0 es 1, y la corriente es nula inicialmente. Y bueno, en el medio esta ecuación me va a escribir la exponencial que va a saturar en 1, o en I estrella, a medida que pasa el tiempo. ¿Está bien? Otra cosa interesante de esta expresión, fíjense que cuando t tiende a infinito, este término muere, ¿no? E a la menos infinito me da 0, la corriente queda epsilon 0 sobre R. Lo notable de eso es que
en el estado estacionario no aparece la inductancia, ¿sí? La corriente está dada por el cociente de la FEM y la resistencia, y la inductancia no pincha ni corta. ¿Por qué es eso? Bueno, es que en ese estado estacionario, cuando la corriente ya no cambia, no hay corrientes variables, entonces no hay FEM inducida en la inductancia. La inductancia tiene un efecto solamente cuando las corrientes están cambiando, ¿sí? Y siempre se opone al cambio de corriente. Bueno, propongo, en realidad, estamos casi en la mitad, pero está un poco desbalanceada. En realidad, la segunda mitad, que sería empezando acá, es un poquito más larga. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer una pausa acá. Y quizás una pausa más cortita para no quedarnos sin tiempo al final y poder consultar, ¿sí? Volvemos en 6 minutos, 6, 7 minutos, a las 6 de la tarde.